Excelente. Ahí nos avisaron que estamos grabando, José, de Control Central. Exactamente. Ahí por la cucaracha salió. Bueno, un placer enorme transitar con ustedes esta actividad y por supuesto felices por el interés demostrado que se refleja en el número de registrados, que me imagino que será incrementando a medida que pasen los minutos. Algunos ya han pasado por actividades de las que estamos realizando con Esteban, pero en una apretadísima síntesis les quería contar qué es esto de 7 PM, 7 PM Café. Así que en un apretado resumen les digo que surge en medio de la pandemia, medio porque andábamos con inquietudes similares, nos encontramos con Esteban y empezamos a generar esto que quiere seguir creciendo, es decir, esto no es algo que hemos llegado y bueno, vamos a hacer tal cosa, tal otra, quiere seguir creciendo, ser una comunidad de práctica, de conocimientos, de aprendizaje, de crecimiento y sobre todo de acompañamiento entre ustedes y nosotros, nosotros y ustedes, y experiencias compartidas. Esteban claramente tiene su fuerte en toda una experiencia magnífica de lo que son gestión de proyectos, gestión de equipos, con todo lo que ello significa y sobre todo en este mundo de hoy, ¿no? En este mundo del amigo Vica, ¿no? En este mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y yo desde mi experiencia en distintos aspectos de la gestión y desde mis actuales roles de coach ontológico, mentor y capacitador, y habiendo desarrollado bastantes trabajos relacionados con liderazgo de personas y de equipos, ¿no? Estamos muy entusiasmados con esta iniciativa que queremos que siga en construcción, no queremos que pare. Por eso es una iniciativa que va a seguir en construcción y yo creo que va a seguir en construcción siempre. Tenemos por delante muchas ideas y acciones en proceso y muchas iniciativas, así que desde ese punto de vista queremos que siga en construcción. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a compartir con ustedes esto que hemos dado en llamar planificación ágil, esto de lo que mucho hoy se habla, que tiene que ver con esto que nos encontramos generalmente al principio, que es este cambio de mindset, este cambio de mentalidad, es decir, pero no lo queremos hacer desde forzarnos por hacer lo que el mundo nos reclama hoy, ¿no? No, de ninguna manera. Lo queremos hacer convencidos porque nos gusta acompañar los cambios y porque queremos estar en sintonía con esa demanda que ha llegado para instalarse. Por nuestras profesiones, bueno, también nos motivó todo esto que tiene que ver con el ser y con el hacer. Son dos palabras que para nosotros son complementos ideales para construir eso que les decía al principio, ¿no? Y por sobre todo, porque resumiendo ambas en una sumatoria, podemos decir que ser más hacer siempre nos va a dar un igual que es obtener. Así que bueno, vamos a aprovechar el tiempo y bueno, Esteban, ahí tenés todo este espacio hermoso que seguramente vamos a compartir con los amigos que nos acompañan. Bueno, gracias, José. Bueno, escuchan bien, ven bien, están viendo la pantalla, ¿no? Perfecto, buenísimo, genial. Bueno, bárbaro, gracias por venir, gente. Bueno, ya José nos presentó, así que yo no voy a hablar directamente de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar un poco de planificación ágil. O sea, vamos a ver, le muestro un poquito la agenda de hoy, ¿sí? El webinar charla, o sea, nosotros le decimos webinar charla porque el objetivo es, sí, es un webinar, es verdad, es contenido, lo hacemos con mucho cariño y con mucha seriedad, pero también le queremos dar formato de charla, ¿sí? Estamos todos acá charlando, así que bienvenido todo lo que sea consultas, preguntas. Yo ahora les voy a habilitar un Menti
para que ustedes dejen las preguntas que quieran hacer, ¿sí? También pueden hacer preguntas en el chat del Zoom, y básicamente el que tiene necesidad de hacer la pregunta, agarra el micrófono, prende el micrófono y la hace, ¿sí? Nada, sin problemas. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña y brevísima historia de la gestión de proyectos, ¿sí? Digamos, este siglo. Vamos a ver un poquito de gestión de proyectos, solamente para situarnos dónde estamos en la agilidad. Hay una persona que voy a mutear, solamente por una cuestión de comodidad para todos. Bien, a vos también te muteo, José. Bueno, entonces vamos a hacer una breve historia para ver cómo llegamos desde la gestión tradicional de proyectos a la agilidad, que es, digamos, el tema actual. Vamos a entender un poco qué es la agilidad, rápidamente. Son conceptos básicos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que da la agilidad al mundo actual? Esa sería un poco la idea. Cuando decimos mundo, es el mundo de la gestión de proyectos, ¿no? Básicamente. Vamos a presentar el marco Cinefin, que es un marco de entender los sistemas. Los sistemas, no lo quiero spoilear. Y vamos a presentar ya un concepto básico de la gestión de proyectos ágiles, que tiene que ver este ciclo que yo lo llamé ahí Discovery, Roadmap y Delivery, que bueno, ahora se los presento, y después vamos a presentar algunos marcos ágiles, ¿sí? Eso como introducción, esperemos que sirva. Bueno, les decía, quieren tomar Menti, si entran con este código al Menti, se los voy a poner acá en el chat, así, chat, ¿sí? Entran acá al Menti, un segundito que se los paso por todos en la reunión, y el código es este código. Ahí, si quieren hacer una pregunta, yo cada tanto voy a ir al Menti a ver si hay alguna preguntita y la voy a contestar. Acá me va a ir apareciendo preguntas, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a la breve historia de la gestión de proyectos. Esto lo vamos a pasar muy rápido, ¿sí? Fíjense que la historia la estoy planteando desde 1920, digamos, hace 100 años atrás. Aparecieron las primeras, digamos, podríamos llamar gestión un poco más organizado, gestión profesional de proyectos, con métodos, con procesos, ¿no? Aparece en 1920 una de las primeras proyectos así, que son casos de estudios, es la represa de Hoover en Estados Unidos, donde empiezan a gestionar proyectos en forma sistemática, ¿no? Aparece el Gantt chart. El Gantt es un gráfico de barras, lo conocen, ¿no? El famoso gráfico, si alguien no entiende me avisa, ¿eh? El famoso gráfico, doy por sentado algunas cuestiones. El famoso gráfico, lo que nosotros asumimos el proyecto, ¿no? Las tareas que están así organizadas con flechitas, bien, que me permitía establecer el tiempo, ¿no? De un proyecto. Ahí aparece el camino crítico, que es un método en el cual, mediante el Gantt, puedo establecer cuál es el largo del proyecto y puedo gestionar un proyecto en forma más científica. Aparecen por 1958 el PERT, que es Program Estimation Review Technique, que es una estimación de la Marina de Estados Unidos, que tiene que ver ya con métodos un poco más científicos de buscar puntos críticos, de buscar cuellos de botella, de buscar alternativas. Todo muy científico, todo muy basado en la predictibilidad. ¿Por qué se le dicen, ahí están, sigue entrando gente, ¿por qué se le dice a la gestión tradicional de proyectos método predictivo? Porque está basado en la idea de que yo puedo predecir, en función de los requerimientos que tengo, puedo armar un plan y predecir digamos, el cuánto va a costar y cuánto va a tardar un proyecto. Por eso se llaman métodos predictivos. Toda la gestión primera de proyectos tenía esos condimentos, ¿no? Estaban basados en un mundo estable, de requerimientos, donde, dados los requerimientos, yo podía estimar, predecir cuánto vamos a tardar y cuánto vamos a costar. O sea, eso más o menos lo reconocen como la gestión tradicional de proyectos. Pero ahí por el 1969 aparece el PMI. Yo soy PM certificado ante el PMI. PMI es Project Management Institute, es una organización que nace en Estados Unidos, pero ella es internacional, que, digamos, centraliza las buenas prácticas de gestión de proyectos.
Para 1987, más o menos, el PMI empieza a publicar un libro que se llama PMBOK, no PMBOK, sino PMBOK, quiere decir Project Management Body of Knowledge, o sea, el cuerpo del conocimiento del Project Management, es un libraco así, que tiene todas las buenas prácticas de la gestión de proyectos según el PMI, ¿no? Empieza, de todas maneras, para esa época, como que empieza a crujir esta idea de la predictibilidad, ¿no? Digamos, el mundo empieza a cambiar. Ahí por 1994 hay un grupo que se llama Standish Group, que empieza a contactarse con todas las PMOs. Las PMOs son las oficinas de Project Management Office, es digamos el club donde nos juntamos los PMs en las organizaciones, a hacer gestión de proyectos. Empieza a contactarse y empieza a preguntar, todo muy basado en desarrollo de sistema, empieza a preguntar qué problemas están encontrando y empiezan a sacar un reporte que se llama The Chaos Report, ¿sí? Donde empiezan digamos, a entender qué es lo qué problemas tienen los proyectos, básicamente, ¿no? Bueno, a partir de ahí es historia conocida, aparecen otros métodos, cada 4 años el PMI publica una nueva versión del PMBOK, cada una va como evolucionando la versión anterior. Para ahí por el 2001 se juntan una serie de expertos en desarrollo de sistemas y se empiezan a preguntar qué está pasando con los desarrollos de sistemas, que no estamos pudiendo dar respuesta a lo que, si mal no recuerdo, y no quiero faltar a la verdad ni mentir, digamos, una escuela de guerra de Estados Unidos determina que el mundo actual es un mundo VUCA. ¿Escucharon alguna vez el concepto de mundo VUCA? ¿Sí? O mundo VICA en castellano. Es volátil, incierto, complejo y ambiguo, dice digamos, esta definición del mundo, ¿no? El mundo actual ya no es el mundo en el cual podemos predecir. Entonces, los proyectos, de alguna manera, estoy hablando de sistemas, porque la agilidad nace como una respuesta a los sistemas, los proyectos empiezan como dije antes, a crujir, porque precisamente esta volatilidad, esta ambigüedad, esta complejidad, digamos, empieza a entrar en una gran contradicción con la idea de la predictibilidad. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a juntarse estas 17 personas, se juntan en Utah, Estados Unidos, y digamos, empiezan a ver nuevas maneras de hacer programación de proyectos, ¿sí? Nuevas maneras de desarrollo de sistemas, desarrollo de software. Ahí sacan el famoso manifiesto ágil. ¿Alguien no lo conoce? Manifiesto ágil son, digamos, un compendio de 4 principios que dicen, bueno, nada, estamos encontrando nuevas maneras de desarrollar sistemas y encontramos, si bien dice algo así como palabra más, palabra menos, si bien encontramos importante las herramientas y los procesos, preferimos las interacciones de las personas y sus relaciones. Si bien encontramos que la documentación es importante, digamos, propondemos mejor el software funcionando antes que la documentación. Si bien no desconocemos que es necesario tener contratos con los clientes, proponemos colaboración por sobre los contratos. Y algo que es importante, adecuación a los cambios por sobre el seguimiento de un plan. O sea, eso le pegó de la línea de explotación a la gestión tradicional de proyectos, donde la gestión tradicional de proyectos, ¿en qué se basa? En armar un plan y seguirlo. ¿Está bien? Armo un plan porque precisamente predije cuánto voy a tardar y cuánto voy a costar, con lo cual tengo que seguir ese plan. Así que ese fue el mundo. Y bueno, a partir de ahí aparece la guía Scrum, ¿no? La guía Scrum en el 2010 aparece la guía Scrum, que es un marco de trabajo, nuevas evoluciones para el 2012 el PMI hace su primera coqueteo con la agilidad y saca una certificación que se llama PMI ACP, Agile Certified Practitioner, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Esa es digamos,
la pequeña historia de la agilidad. ¿No bien? El mundo, como decíamos, ¿no? El mundo actual es un mundo VUCA, un mundo VUCA. VUCA es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ahí aparece la agilidad como respuesta. La agilidad como respuesta a este mundo que es volátil, ¿no? Hay una definición de agilidad, no es la única, hay un montón. Leo textual porque para que no se me falle una palabra, es la capacidad de diseñar los pasos a seguir en función del aprendizaje que surge de los resultados producidos por los pasos anteriores y de la habilidad de adaptarse a los cambios del contexto con el fin de alcanzar los objetivos propuestos de manera efectiva. O sea, la idea de la agilidad es una idea de un método empírico de ir aprendiendo. Precisamente estamos en un mundo volátil y ambiguo, con lo cual no tengo certezas, con lo cual voy a tener que cambiar el enfoque de gestión de proyectos para ir adecuándome. ¿Cómo hago para desarrollar si tengo ambigüedad? Bueno, tendré que ir haciendo experimentos, por esto del método empírico, ¿no? Hago experimentos, entrego, chequeo, valido. Eso cambió radicalmente la manera de gestionar, ¿sí? Si alguno tiene preguntas, por favor, me avisa, ¿eh? Entonces, digamos, ahora, ya para complicarnos más todavía, palabras de José, el otro día decía que el mundo actual ya ni siquiera es un mundo VUCA. Ahora se está hablando de otra sigla, que es el mundo actual, es el mundo BANI. Es como José dijo que era ¿cómo dijiste, José? Un VUCA empeorado, un VUCA más complicado, ¿no? Digamos que sería una transición a algo más, Algo peor. algo peor. Algo Sí. peor. O sea, No quiero ser pesimista de ninguna manera, pero cuando hacemos la comparación como vas a hacer ahora vos, nos vamos a dar cuenta que el Bani, qué claro, bienvenido que estaba el Buca. para decirlo en pocas palabras, digamos, al mundo VUCA nos vino, por ejemplo, la pandemia. ¿No? Por ejemplo, por ejemplo, la pandemia. Entonces, el mundo VUCA se convirtió en un mundo BANI, que BANI es frágil, ansioso. Acá, no sé si a ver si reconocen esto, ¿no? Frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. O sea, lo ambiguo se volvió incomprensible, lo volátil se volvió frágil, ¿no? ¿Qué significa frágil? Bueno, que si ya directamente cualquier cosa nos puede, digamos, desbalancear y nos puede romper los proyectos, los sistemas, ¿no? Entonces, todo esto hay que tener una respuesta muy, no quiero repetir la palabra ágil, pero básicamente esa sería un poco la idea, ¿no? Una respuesta ágil para poder cambiar sobre la marcha, para poder, digamos, a ver, ¿alguien está haciendo alguna pregunta por ahí? Sí, vulnerable. Bueno, ¿qué decía? Vulnerable, decías lo de volátil. Bueno, es verdad, sí, es más vulnerable, frágil, está perfecto, gracias, Graciela. La incertidumbre se volvió nos volvió en un mundo ansioso, un mundo que no puede esperar. No sé si reconocen todo esto, no soy un psicólogo. Pero la complejidad se convirtió en algo no lineal. O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre la complejidad y la no linealidad. La complejidad habla de el problema para encontrar una correlación entre variables. La no linealidad, o sea, la exponencialidad. Hoy el mundo actual es exponencial, o sea, un cambio, vos tirás un cambio y se convierte en algo que sube así en forma exponencial, ¿sí? No sé, para dar un ejemplo, estás haciendo un sistema y la pegás con 20 personas, lo publicás en Instagram y de repente tenés 500 millones de usuarios. Eso es un ejemplo para el bien de la exponencialidad. Y para el Menos mal mal, sería menos mal. y para el mal sería exactamente lo mismo. O sea, tenés algo que está andando perfecto y de repente cualquier cosa es rum y se te cayó todo en 2 minutos, con lo cual la respuesta que tenés que dar es una respuesta totalmente distinta. Y encima estamos en un mundo incomprensible, ya no sabemos lo que nos pasa. Así que todo eso nos atraviesa en el terreno de la gestión de proyectos, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vienen? ¿Preguntas?
consultas, a ver si hay alguna puntita por acá. No hay ninguna. Prometenos que el Bani no lo vemos más en todo el webinar. No, no. No, Entonces, no, no, no. no, No, la que pregunta... prometenos que hay respuesta para el Bani. no, la respuesta es, la respuesta es un cambio de mentalidad que tiene que ver con eso que presentaba José antes, ¿no? La agilidad tiene que ver con un cambio de mentalidad. ¿Cómo manejar la incertidumbre? Estoy hablando de gestión de proyectos, no otra cosa, ¿no? ¿Cómo manejar la incertidumbre? ¿Está bien? Algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es hacer agilidad? ¿Es hacer agilidad o es ser ágil? ¿No? Un poco volviendo a la palabra que, a la formulita que nos presentaba José, ¿no? Ser igual a ser, ¿no? Un poco la idea es esa, ¿no? Voy un segundito a esta formulita que ponía él, ¿no? Ser igual a ser. Bueno, fíjense, ¿no? La agilidad es un cambio de mentalidad. Así que no se trata de aprender a hacer agilidad, sino ser ágil. Esa sería un poco la idea, ¿no? No se trata de... Porque el hacer agilidad tiene que ver con aprender métodos, con aprender herramientas, con aprender técnicas y frameworks y todo eso. Esa es la parte del hacer. El punto es el cambio de mentalidad que tenemos que hacer nosotros, que sería la parte del ser, ¿no? Entonces, el cambio de mindset, ¿no? El cambio de mindset es el cambio de mentalidad. El cambio de mindset y la aplicación de valores y principios tiene que ver con el cambio de la agilidad, con el cambio en uno, ¿no? Bueno, volvamos por acá. Sí. Perdón, a eso, ahí le agregaría también esas dos hermosas palabras que son, que se contraponen, ¿no? Que son aceptar o resistir, ¿no? Entonces, Graciela va a entenderme perfectamente con su condición de coach también, de colega, y esto de aceptar o resistir y que lo que resiste persiste, entonces, ¿para qué resistir? Esto no significa aceptar cualquier cosa, ¿no? Pero de todas maneras, tenerlo siempre presente. Bien, gracias, José. ¿Cómo gestionar la incertidumbre en proyectos, en gestión de proyectos, ¿no? Un poco, esta matriz no es la respuesta, pero un poco esta matriz nos viene a contar que también, si bien estamos en un mundo de complejidad y un mundo ambiguo y un mundo donde aparece la agilidad como método, en rigor, no todo se puede resolver con agilidad. O no todos los proyectos se pueden gestionar de una manera ágil, ¿sí? O con métodos y procesos ágiles. Algunos proyectos se tienen que seguir gestionando en forma tradicional, ¿bien? Yo ahí por ahí, si quieren entrar a nuestro sitio web, dimos otra charla que hablaba sobre precisamente esto, ¿no? Cómo gestionar proyectos tradicionales con agilidad. Porque no hay una contradicción, ¿no? Estamos hablando de ser, un cambio de mentalidad, o sea, un poco esa es la idea. Yo puedo gestionar proyectos tradicionales aplicando conceptos de agilidad, eso es otro tema, ¿no? Esta matriz de incertidumbre que Perdón, presenta Esteban. Sí, Ahí Laura dejó una pregunta en... a ver, sí, Y sí. en relación a lo que comentabas, que no todos los proyectos pueden administrarse con la metodología ágil, quería saber si la restricción está relacionada con el presupuesto, si es un tema presupuestario o es un tema de industria. No. Sí, no. O sea, en rigor, viste que la respuesta en los proyectos es siempre la misma. Digo, cada proyecto es distinto, por definición de proyecto. Pero para salir de ese lugar común, yo me refería a otras cuestiones. Digamos, al punto clave ¿qué se precisa para un proyecto tradicional? ¿O qué respuesta da un proyecto tradicional? Justo esta matriz te va a dar una respuesta parecida, pero te la adelanto. La gestión tradicional de proyectos se basa en tener definido los requerimientos, ¿no? Los requerimientos para poder hacer un plan. Entonces, cuando vos tenés estabilidad en los requerimientos, no hay mejor método de gestionar un proyecto que el método tradicional, básicamente. Porque ¿para qué vas a inventar la rueda? Aparte, por otro lado, entre nos, Laura,
la agilidad, que es la adecuación a los cambios, o sea, la posibilidad de dar respuesta rápida a los cambios del cliente, porque el cliente es ansioso, porque el cliente es, ¿no? Es ambiguo y todas estas cosas que nos estaban mostrando en el mundo VUCA. Hay ciertos proyectos que no tienen esa volatilidad de origen. Digo, yo no me imagino gestionando un proyecto en forma ágil, armando un satélite para ir o sea, un satélite del espacio. No, ¿estamos de acuerdo? O haciendo un edificio con agilidad. ¿Qué significa eso? ¿Que me van a ir cambiando los requerimientos en el momento? No. O sea, hay ciertos proyectos que tienen que ver con estabilidad de origen de los requerimientos. Entonces, ahí la respuesta es el método tradicional. Y justo mira, me autodí el pie para ir con esa matriz que tiene que ver con eso, ¿no? Diga, el PMBOK te propone, dice, ok, tenemos esta matriz que se llama matriz de Stacy, y lo que dice acá, lástima que se ve mal, pero acá dice algo así. No, hay una matriz que dice grado técnico de incertidumbre, de incerteza, y grado y incertidumbre sobre los requerimientos, ¿no? Dice así, lástima que se ve mal acá, disculpen. Entonces dice, la pregunta, esta matriz nos dice, ¿cuánto sé de lo que tengo que hacer y cuánto sé de cómo hacerlo? ¿Sí? Esa sería un poco la idea. Entonces, mientras más cerca esté acá de esta punta, quiere decir que tengo menor incertidumbre de requerimientos y menor incertidumbre técnica. O sea, en otras palabras, sé muy bien lo que tengo que hacer y sé cómo hacerlo. Ahí no tengo que inventar nada, ahí tengo que hacer un plan. Porque hacer un plan y ejecutarlo, porque el objetivo del método tradicional es entregar el producto lo más rápido posible, pero el producto entero. Para eso tengo que tener bien definido el producto, ¿no? O sea, si el objetivo es entregar el producto lo más rápido posible, ahí Ezequiel, pobre, está entrando y saliendo porque sabe que se le cae. Sí, tiene Sí, problemas Ezequiel sí. con la comunicación. Como se llama, bueno, digo, si yo tengo muy claro lo que tengo que hacer y tengo muy claro cómo hacerlo, hago un plan y lo ejecuto. ¿Está bien? El problema es cuando no tengo tanta certidumbre en lo que tengo que hacer o no sé muy bien cómo hacerlo. Porque acuérdense que estamos en un mundo que está cambiando constantemente, que tengo que aprender, que tengo volatilidad, que es incomprensible. Eso me habla de ese tipo. Entonces ahí tengo que tener algún otro método, ¿no? Yo digo, esta visión, me gusta presentar los dos porque vean que no hay incompatibilidad en la gestión tradicional de proyectos y la gestión ágil, sino que son complementarios. Eso para mí es mi idea. El propio PMBOK habla de esto. Dice, si tenés poca incertidumbre, hace un plan. Si tenés más incertidumbre, acá, en el terreno de lo complicado y lo complejo, o sea, mientras se expande, mientras me voy alejando del eje, mientras tengo más incertidumbre, tanto técnica como de requerimientos, entro en el terreno de lo complejo y de lo complicado. Y ahí es terreno fértil para las metodologías emergentes o metodologías ágiles. ¿Sí? Ahí, o sea, cuando empiezo a tener incertidumbre de requerimientos, incertidumbre técnica, tengo que encontrar la manera de resolver esa incertidumbre y la mejor manera no es hacer un plan. Ya cuando tengo máxima incertidumbre de requerimientos y de técnica, o sea, no sé ni qué tengo que hacer y no sé cómo hacerlo, estoy en el terreno del caos. Ahí no hay proyecto. Ahí lo que tengo que hacer es salir de ese caos. ¿Cómo se imaginan que saldría de ese caos? No sé. ¿Cómo se llama? No sé, arrancaría, no sé, haría experimentos. Ahora vamos a ver un poco de eso. Edgardo dice, incertidumbre en el objetivo final o en los requerimientos en sí mismo. ¿Es una pregunta? Sí. Bueno, sí, está muy buena la pregunta, ¿por qué no? Porque la idea de tener incertidumbre en los objetivos es un problema en cualquier método, ¿no? Porque, digamos, tanto el método predictivo o el método ágil parten de la idea de por lo menos un objetivo claro tener que tener, una visión, ¿no? Esa sería un poco la idea. Está buena la pregunta, me surge, siempre me sale el comentario, ¿no? Como decía mi mamá, voy a hacer algo que no se hace porque estoy siendo grabado, pero mi mamá decía, alegría no es despelote. Decía, alegría no es despelote.
Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Digamos, o sea, que yo esté trabajando en un método ágil no significa que puedo hacer cualquier cosa y que no, o que no tenga un objetivo o una visión. Lo que pasa es que la gestión tradicional habla de alcance, ¿no? La gestión tradicional dice el alcance del proyecto está definido. Y en la gestión ágil no hablan de alcance, sino dicen una visión. Por lo menos hay una visión a dónde ir. ¿Está? ¿Sí? Más o menos se entiende. O sea, quizás no tengo definido el producto, pero tengo una visión. O sea, digo, que haya cambios en los requerimientos y me adecuo a los cambios y voy dando una respuesta, no significa bajo ningún aspecto que empiezo programando un tren y termino desarrollando un avión. Eso no es agilidad, eso es despiole. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Eso no es agilidad. Habrá Ahí, clientes que te llegan a ese punto, pero eso no es agilidad. Sí, sí, José. ahí Emiliano menciona alinear expectativas con el cliente. Buen punto. ¿Mm? Sí, buen punto, buen punto. Es un poco cuando arrancas un proyecto, tenés que en una etapa inicial de acuerdo con el cliente, tendrás que entender. Por ahí Laura había planteado sobre los presupuestos, sobre los recursos, ¿no? Presupuestos. Y se me da contarles ahora de la diferencia entre el método predictivo y el método ágil, que aunque no está en el material, se lo digo igual. Es una manera de plantear las diferencias, tiene que ver con el famoso triángulo de hierro, o el famoso triángulo de la gestión tradicional del proyecto, que es un triángulo que tengo entre dos, ¿no? En cada punto tengo alcance, tiempo y costo, ¿no? El triángulo de la gestión tradicional del proyecto está así, ¿no? Está, digamos, el alcance es la restricción, el alcance de la restricción, y el costo y el tiempo son las estimaciones. O sea, yo agarro y digo, está bien, ¿a qué significa el alcance de restricción? Bueno, que yo sé lo que tengo que hacer o me dicen lo que hay que hacer y yo estimo cuánto voy a costar y cuánto va a tardar. En cambio, la agilidad se suele presentar al revés, donde las restricciones son el costo y el tiempo. Entonces, como no sé muy bien lo que tengo que hacer, no sé muy bien lo que tengo que hacer, generalmente tampoco es que me dan carta blanca, habitualmente me dicen, bueno, con este equipo de 5 personas tenés un año. Ahí te dicen recurso y tiempo, ¿no? 5 personas, un año, tenés recurso y tiempo, esa es tu restricción, y en función de tu restricción estimarás el alcance. ¿Se entiende la diferencia? Estimás el alcance. Entonces, otra manera interesante de plantear el caso es que en el método tradicional vos estás comprometido a cumplir el plan. O sea, vos, dado un alcance, estimás el tiempo y costo y te comprometés a cumplir el plan. En el método ágil, ¿a qué te comprometés si no tenés un alcance definido? Es una linda pregunta. ¿A qué se compromete un equipo ágil? Bueno, se compromete a entregar el máximo valor posible con los recursos dados. Digamos, eso es fundamental, digamos, porque la agilidad parte de un montón de preceptos. Por ejemplo, que el cliente tiene que estar acompañándote, porque si el cliente no está acompañándote, dándote una buena definición de requerimientos y acompañándote en el proceso, esto no funciona. Entonces, digamos, un equipo ágil se compromete a entregar el máximo valor posible con los recursos dados, un equipo predictivo se compromete a entregar el plan, valga la diferencia, ¿no? Bien, o sea, otra manera de plantear la agilidad es la capacidad de adaptarse a los cambios para crear productos o servicios de valor, acá aparece el concepto de valor, en ambientes VUCA, ¿no? Otra definición tomada de algún libro de agilidad, ¿sí? Entonces, por eso aparece el concepto de crear productos y esta es la parte central del webinar. Vamos a llegar a la parte central. O sea, en rigor, la agilidad propone salirnos un poquito del project management para pasar a lo que sería el product management, ¿no? Esa sería un poco la idea. ¿Cuál es la diferencia? Que un proyecto es una iniciativa o un grupo de tareas que está orientado a crear un producto o servicio único que arranca y termina, desde el proyecto.
En cambio, un producto tiene un ciclo de vida distinto. Un producto evoluciona. No entrega, un producto no... Uno podría decir, en la gestión tradicional de proyectos, uno podría decir, bueno, pero yo también en el proyecto hacía un producto. Ok, pero en el mundo actual, un producto tiene que evolucionar en función de lo que precisa el cliente. Entonces, en la gestión tradicional de proyectos, yo hacía un proyecto para entregar la versión 1, ¿no? Del proyecto, del producto, quiero decir. Y después hacía un segundo proyecto para entregar la versión 2. Y después hacía un tercer proyecto para entregar la versión 3, una cosa así. O entraba en un ciclo medio nefasto de proyecto, producto, mantenimiento, ¿no? Entonces entraban los proyectos, entraban los, digamos, los procesos evolutivos, de mantenimiento evolutivo de los sistemas, ¿no? Digo, entrego un proyecto y empiezo a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y el punto es que, digamos, Emiliano, no sé si sigue estando por acá, sí, Emiliano se acordará cuando estábamos en el banco. Básicamente yo trabajaba en sistemas, el problema que teníamos con los sistemas, que el sistema evoluciona, entonces vos te estás evolucionando un proyecto, un sistema, y en medio de la evolución del sistema hay errores de producción, entonces tenés que mantener que, bueno, eso es todo ese ciclo en la agilidad se maneja más naturalmente, ¿sí? Porque tiene que ver con la evolución del proyecto, ¿no? Hasta acá, ¿cómo vienen? ¿Preguntas? Ninguno más hace la pregunta en el Menti. O sea, o entendieron todos, o nadie sabe usar el Menti, o no. ¿Todo bien? Por acá, hacen así. Bien. Sí, todo bien. Buenísimo, Todo bien. buenísimo. Genial. Bien. Bárbaro. Entonces, el marco Cinefin o Canefin, o según quien te la cuente, no sé cómo se dice, porque es una palabra galesa, ¿sí? Quiere decir hábitat. Es una definición que desarrolló un tal Dave Snowden, le tengo el crédito, no lo conocí, trabajaba en IBM, y básicamente para aplicar y entender los distintos sistemas y los distintos dominios de, digamos, de la complejidad en entornos empresariales. Esa es la definición. Dice Cinefin o Canefin o Kinefin, no sé cómo se dice, es una palabra de origen galés cuyo significado es hábitat. ¿Sí? Un poco la idea, lo que propone Cinefin es, dice, el mundo se divide, los sistemas se dividen en estos 4 cuadrantes, ¿no? Dice algo así, ¿no? Por acá hay una línea vertical que divide los sistemas ordenados de los sistemas desordenados. Esa es la línea, ¿no? Sistemas ordenados de un lado, sistemas desordenados del otro. Bien, estos 4 cuadrantes van, es bastante parecida a la otra matriz, ¿no? Pero tienen sus particularidades. Estos distintos cuadrantes van desde lo simple, pasando a lo complicado, a lo complejo y a lo caótico, ¿no? Con un recordatorio ahí en el medio que dice desorden, ¿no? Vamos a ver qué es eso. ¿Qué son estos 4 cuadrantes? Y bueno, David Snowden dijo, ok, todos nuestros sistemas, nuestros proyectos, todo lo que hacemos, de alguna manera caen en alguno de estos cuadrantes, ¿no? Entonces dice, ¿qué es el cuadrante de lo simple? Y el cuadrante de lo simple es ese lugar donde las cosas tienen una causa-efecto, una correlación directa entre la causa y el efecto. O sea, digo, tengo un problema y sé cómo resolverlo, porque básicamente voy al estante de mis soluciones y elijo la solución correcta y la aplico. O sea, no preciso un Porque la proceso tenés, nuevo. la Claro, tenés. lo conozco, tengo los expertos al lado mío, ¿no? Imagínense la situación. Hay una correlación directa entre causa y efecto. Dice, ¿no? En rigor, si yo tipifico todas las posibles acciones para resolver problemas, digamos, básicamente las acciones que tomo para resolver problemas en este cuadrante son censo, o sea, evalúo el problema, categorizo y respondo. Eso es lo que dice acá, ¿no? Censo, o sea, evalúo, categorizo, organizo, saco la solución y aplico la respuesta. Este terreno es el terreno fértil
para las metodologías tradicionales de proyectos, para los procesos simples, donde no hay, para los sistemas operativos, para la respuesta. Nada, tengo un problema, voy y lo hago. Tengo que arreglar un auto, voy, lo arreglo. Tengo que hacer tal cosa, tengo que pintar una casa, agarro la cosa y lo pinto. No tengo grande historia, ¿está bien? El problema empieza a aparecer cuando ya, si bien hay una relación causa-efecto entre las cosas, ya no es tan evidente y preciso la ayuda de un experto o la ayuda de alguien que me ayude un poquito, básicamente, ¿no? Donde tengo que, como dice ahí, recurrir a un experto, recurrir a alguien especializado para que me dé a una consultora, donde yo ya no sé cómo hacer las cosas. Entonces, ahí ya dice, estoy en el terreno de lo complicado, ¿sí? Fíjense que dice buenas prácticas, ¿no? En general, el terreno complicado es el lugar para las buenas prácticas. La gestión tradicional del proyecto también es considerada una buena práctica. Acá también estoy. O sea, los sistemas ordenados es dominio de los sistemas tradicionales de gestión de proyectos. ¿Cuáles son las posibles acciones que puedo tomar ahí? Censo, evalúo, analizo, ¿está bien? Investigo opciones y a partir de ahí respondo. En función de una solución también establecida, ¿no? Pero ya no es tan directa la relación. Ya no es agarro el estante y lo pongo, sino tengo que, ¿no?, preguntarle a alguien. Ya es un proyecto complicado. ¿Qué pasa cuando ya no hay, ni siquiera hay una correlación, acá entramos en el mundo VUCA, ¿no? Ya no hay una correlación directa entre esto y aquello, ya ni siquiera lo conozco, no sé lo que pasa, ¿bien? No hay una relación visible, no hay soluciones estándares, no hay conocimiento, no hay conocimiento. Entonces, ¿qué nos dice el mundo de lo complejo? Que es terreno de las prácticas emergentes. Las prácticas emergentes serían las prácticas ágiles, ¿no? Las prácticas ágiles están basadas en esta tipificación de respuestas. Pruebo, exploro, hago experimentos, evalúo el resultado y respondo. Fíjense la diferencia, ¿no? Como no conozco, no sé qué hacer, no conozco, no sé qué hacer, no hay experto, no conozco, tengo que encontrar algo. Entonces, en ciclos cortos aparecen, ¿cómo se llama? Conceptos como Scrum y esos ciclos que son de ciclos cortos de entrega. En ciclos cortos hago experimentos para ver la respuesta. Hago experimentos, evalúo el resultado del experimento y ahí actúo. De ahí viene el concepto de métodos empíricos, ¿no? Hago pruebas empíricas. No conozco, no sé. ¿Sí? Y si me equivoco, descarto. Por eso lo importante de los ciclos cortos. La gestión ágil de proyectos está basada en ciclos cortos, entregas cortitas, chiquitas. ¿Para qué? Para que sea lo más barato posible equivocarse. Si me equivoco, es barato, ¿no? Descarto. Rápido y barato. Claro, me equivoco rápido y barato, descarto. ¿Está bien? Es más, van a escuchar mucho en los equipos ágiles que está permitido equivocarse, ¿no? Donde incluso los equipos ágiles celebran equivocarse como un método de aprendizaje. ¿Está bien? Bueno, ¿ok? Bien, donde en el método tradicional, equivocarse implicaba un fallo serio en la planificación. Acá equivocarse es nada, es parte de la contingencia, el método es en sí. Así que digo, pruebo, evalúo, respondo. Sí, José. No, digo que acá es donde aparece en esta diferencia, porque si miramos las dos matrices, la del amigo Stacy y la de Dave Snowden, algo así, no sé, aparecen las mismas cuatro palabras: simple, complicado, complejo y caótico. Sí, sí. Pero ahí acabas de decir algo que es importante, y por ahí me traiciona un poco la profesión, ¿no? Y la ontología aplicada a la agilidad, donde vos dijiste perfectamente que la diferencia entre eso de celebrar una equivocación para aprender y esto de lo anterior, que vivimos un mundo de interpretaciones y por eso interpreté que en el otro esquema, en el de los proyectos predictivos,
podría aparecer como una especie de culpa y una especie de castigo. ¿Estoy medio equivocado ahí No, no o estás estoy equivocado. acertando? No estás equivocado. En la gestión de proyectos no se plantean esos términos, pero claramente es un error en la planificación. O sea, vos acordate que Claro. partís de un digamos, una estabilidad de origen, como me gusta decir a mí, ¿no? De los requerimientos. Entonces, a vos te llaman ¿para qué? Para que armas un plan. Y vos tenés que predecir. Vos fíjate toda la carga de palabras. Te llaman para armar un plan y vos tenés que predecir cuánto vas a tardar y cuánto vas a costar. Entonces, digamos, cualquier cambio en el medio, es un cambio que te viene a petardear el plan. Por eso la gestión tradicional de proyectos, los cambios son tan costosos. Claro. Costosos no porque cuesten plata, cuestan al plan. O sea, un cambio te viene a cambiar el plan. O sea, los cambios pasan. O sea, la gestión tradicional de proyectos no significa que no haya cambios. Los cambios pasan, digamos. Hay un dicho que dice lo único constante son los cambios. Pero lo que pasa es que un cambio en la gestión tradicional de proyectos es vivido como como un drama, y un cambio en la gestión de ágil de proyectos es vivido distinto. Es vivido como, digamos, no quiero Aprendizaje. no quiero sonar no quiero decir frase de sobrecito de azúcar, pero es vivido con alegría. Bueno, yo no sé si es así, no sé si es así, pero digamos que el cambio se ve como una oportunidad de mejora. No es algo que los equipos. Yo no, o sea, ¿qué quiero decir? No quiero ser hipócrita ni quiero ser alegre al divino botón. No quiere decir que la gente no se ponga loca con los cambios. Lo que estoy diciendo es que no tiene por qué ponerse loca por los cambios, porque el cambio es algo que está desde el día 1 en el manifiesto ágil. El manifiesto ágil dice: adaptarme a los cambios por sobre el seguimiento de un plan. O sea, si un cliente precisa algo, yo lo hago, lo cambio, ¿entendés? No es un problema. ¿Sí? ¿Está? Bien. Sigamos entonces. Y el terreno de lo caótico es ya directamente, ya no hay correlación, no hay problema, no hay funciones estándares, no hay conocimiento, tengo caos. Entonces, ese es un buen escenario para innovar. Tengo que hacer algo para innovar. Eso, digamos, definitivamente no se lleva bien con las prácticas tradicionales, obviamente, y, digamos, es un lugar incluso hasta para innovar en la práctica. Digamos, el entorno caótico es, fíjense que el complejo es prácticas emergentes, y en el caótico dice prácticas novedosas. Incluso acá, cuando estoy en el caos, tengo que resolver. De hecho, la primera acción que uno toma en el caos es resolver. O sea, sale corriendo a resolver. Imagínense que estás en un problema, tenés que resolver, ¿no? Y después de ahí, evaluar. O sea, en vez de probar, tenés que resolver, evaluar y accionar. Y generalmente la acción, en todos los niveles, no lo dije, pero a lo mejor lo infirieron, en todos los niveles siempre la respuesta es tendiendo a mover el problema de cuadrante. O sea, si estoy en el terreno de lo caótico, la idea de la respuesta es ver de sacar del caos y ir aunque sea a un esquema complejo. Y si estoy en lo complejo, hago una práctica Complicado. novedosa, hago un experimento para ver cómo lo vuelvo algo complicado, no complejo, hasta que lo logro sacar. Digamos, todo ese ciclo virtuoso con el medio, el recordatorio del desorden, porque ahí lo que dice Snowden es: no te confíes porque pasás de un lugar a otro en 2 minutos, ¿no? Entonces dice, así como estás en el terreno de lo simple y te podés pasar el terreno caótico en 2 minutos, así salís únicamente. José. Sí, te quería ¿Aló? preguntar, sabiéndote de tu trayectoria en todo lo que tenga que ver con proyectos y demás, si te tocó muchas veces trabajar en espacios, en terrenos caóticos, y si fuera que sí, ¿cuáles fueron los resultados que obtuviste en términos de ese pasaje a lo complejo, complicado y llegar a lo simple, a lo mejor, desde un escenario caótico?
Es curiosidad y si te acordás de algo, si no... Sí, me suena, no quiero forzar una interpretación, digamos. Yo siempre digo, el terreno caótico es los sistemas de respuesta ante problemas, digamos, los helpdesk, todo ese tipo de cuestiones, donde hay un problema y tenés que resolver. O sea, posiblemente un problema sea simple, o sea, digo, por eso digo, un helpdesk responde cuestiones simples y cuestiones novedosas, qué sé yo, un servicio técnico. No, yo nunca trabajé en esos entornos, siempre estuve en el terreno de lo complejo y lo complicado. Siempre, la gestión de proyectos, generalmente, yo soy de la vieja escuela también, aunque parezca más joven que vos. Sí, sí, No, claramente. No tanto, no tanto. no, ya sé, no soy tan joven como. Pero digo, yo soy de la escuela de los proyectos, digamos, entonces Sí. no, era incompatible la cuestión así caótica con los proyectos. Bueno, ¿se entendió más o menos? Pero lo bueno es que cambiaste el mindset y hoy te manejas sobradamente cómodo No. en la agilidad. Bueno, ¿cómo llegan? Gracias, José. Después no sé qué me vas a pedir con tantos elogios. Entonces, digamos, pasamos, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá? Hablamos un poco de historia de los proyectos, hablamos de la matriz de incertidumbre, qué es la agilidad, cuál es la respuesta, cuál es la diferencia entre los cambios. Bueno, digo, ¿qué sería? Ahora vamos así, finalmente cómo sería cómo sería la planificación ágil, ¿no? Hay otra preguntita. A ver. Uy, qué pregunta. Estoy de acuerdo en que la entropía avanza, pero no necesitamos tener un método para pasar un cuadrante a otro. Es que me parece que... está buena la pregunta. Me parece que, claro, el mundo actual es un mundo de no método, digamos. Yo digo, el proceso, el problema es ese, ¿no? Cuando decís método, qué sé yo. Si estás en el caótico, ¿qué significa el método? Contame, abrí el micrófono y hablemos. Está buena la pregunta, pero siento que vamos a estar 3 horas acá. No, Está no, no. buenísimo. No, Gracias, pero dale. Edgardo. No, Gracias, No, Edgardo. no. A ver, yo no peino canas porque no las tengo, pero vengo también Totalmente. de otra historia. Arranqué en bancos también. Bien. Yo digo, a ver, siento que cada vez que vos tenés que solucionar un lío, Sí, digamos, tenés que sacar de la galera algo. O sea, sí. no lo puede hacer cualquiera. ¿Sí? ¿Sí? Cuanto más complicado, como dijiste vos, cuanto más complicado es el problema, tengo que recurrir a un expertise mayor. Sí. Llamen a alguien que sepa. Eso es lo primero que suena en los pasillos. Entonces digo, pero aprendiendo del que sabe, digo, vos fíjate, si hay gente que sabe, vos fíjate que hacen 2, 3 preguntas y ya tienen como que seteado para cuáles son las preguntas que tienen que hacer para enterarse de dónde está el problema. Es como que el Ishikawa lo tienen acá, viste, puesto en el No, mapa. está bien, es una resolución de problemas. No está bien. Sí, creo que seguimos infiriendo que estamos en el terreno de lo complejo. O sea, el problema es que el mundo actual es un Claro. mundo. El problema actual es que el mundo es un mundo Bunny. En serio, ahora voy a No, las sí, es frases de. un. Ahora voy a las frases de solicitud de azúcar, en serio. Digamos, Sí, sí. ¿quién podía dar una respuesta? ¿Quién se podía pensar hace 2 años que nos iba a atravesar una pandemia y que súbitamente de un día para el otro íbamos No. a estar todos laburando desde casa? O sea, digo, está bueno como Excede a ejemplo cualquier esto. análisis de riesgos. Claro, exactamente. Entonces digo, el problema es que esta cuestión de exponencialidad, de esta cuestión exponencial, hace que desaparezcan los expertos. Hacen en Ah, esto del cambio de mindset implica, entre otras cosas, que vos tenés que aceptar, vos, yo, todos, tenemos que sí, aceptar que no sabemos. Tenemos que aprender no, a desaprender, o sea, tenemos que aprender a desaprender para aprender de nuevo. Entonces, en ese es, entorno, estamos ahí hay que convivos. moverse. Pero Hay que a mover. lo que voy es en la técnica a aplicar para darse cuenta de lo que pasa. Sí. No Bueno, en sí. ser experto en. No, está claro. Pero Sí. hay gente que tiene, que vos decís, bueno, che, mira, tengo este lío. Y la persona va, se sienta, hace 2, 3 preguntas y ya sabe dónde está. Y eso te lo da
Sí, los sí. años A. O sea, No, pero yo no puedo estar menos que de acuerdo con vos. No puedo estar menos que de acuerdo con vos, si no nos tenemos que suicidar todo, no. O sea, el conocimiento lo tenemos, lo que el otro, yo en lo personal sigo constantemente aprendiendo, evolucionando, y digamos, y hay gente que va a acompañar desde el método. O sea, digo, la agilidad no es la falta de método. Esa también está bueno, bueno entender, ¿no? ahí es donde entramos, que improvisar No, eso no es no agilidad. implica ser improvisado. No, Son dos cosas totalmente. distintas. No, sí, por eso digo, es un tema filosófico. Yo estoy de acuerdo con vos. O sea, digo, si no, no tendría sentido, qué sé yo soy Agile Coach también, digamos, no, digamos, un poco, digamos, aprender de métodos, de procesos ágiles para acompañar a la gente que no sabe cómo resolver, donde vos tampoco sabés cómo resolver, pero vos tenés que saber acompañar a los que no saben desde otro Correcto. lugar, desde Sí. un lugar, Haciendo sí, la pregunta mal, difícil. haciendo la pregunta difícil, acá Graciela y José son coach, saben de las preguntas poderosas. Digo, haciendo esa pregunta, disparando algunas cuestiones, digamos, ¿no? Vos acompañando de otro lugar, asumiendo que vos tampoco sabés, No, básicamente, seguro. ¿no? Nadie sabe. El problema es ese, nadie sabe. Y esa es una carga terrible para todos nosotros, ¿eh? Digamos, Ujú. decir, che, tengo que asumir que no sabemos. O sea, ¿cómo que no sabés? Sí, sé, pero sí, sé un montón, pero de esto no, De esto no. de esto no. Pero Bueno, es sé una de las esa. formas de liderazgo nuevo, ¿no? O sea, Ah, eh, bueno, qué no, interesante. no tenés que saber de todo para liderar. No, qué No sé. interesante, súper interesante lo que está diciendo. No, claramente, claramente. Declararse incompetente no quiere decir Declararse ser malo, vulnerable, tal ser cual. vulnerable, declararse vulnerable y acompañar a la gente desde su propia vulnerabilidad, digamos, Ujú. ¿no? O sea, aparte digo, en el mundo actual, cualquier tipo que diga sé dura 2 minutos, Totalmente. ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo sé, tum, Más te en vino este el próximo. ambiente donde te pagan para cuestionar todo. Es cualquier ambiente, si te pones a pensar, porque vea, te entiendo que vas, o sea, digo, es verdad que la agilidad nace como respuesta del desarrollo de sistemas, pero la agilidad ahora se está aplicando a todo, o sea, ahora se está hablando de agilidad en todo nivel, o sea, agilidad en sistemas definitivamente, pero en tecnología, en equipos de marketing, en equipos de recursos humanos, Sí, se habla sí. de agilidad organizacional, se está hablando de distintos niveles de agilidad. Entonces, digamos, valiente definición, decir que yo sé, es complicado decir yo sé. Es más, digamos, durás 2 minutos en serio, ¿eh? Sí, 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 tal Digamos, cual. bien, buenísimo. Peor es lo que podés provocar dentro de la organización si te crees que vas sabiendo algo. Totalmente, totalmente. Ahí, si me permitís un segundito, me encantaría agregar algo relacionado con limitantes del aprendizaje, que también es un tema más que interesante para otra vez, pero ahí hay dos que mencionaron mucho que tienen que ver con esto de la incapacidad para declarar ignorancia, ¿no? El temor de declarar yo no sé, el primer paso de cualquier aprendizaje es declarar ignorancia, salir de la creencia que yo ya lo sé. Y el otro es la Claro, incapacidad de reconocer espacio de ceguera, es decir, yo no reconocer el yo no sé que no sé, valga claro, el juego de totalmente. palabras, significa que no voy a hacer preguntas, no tengo nada que aprender. Entonces eso te conduce a la arrogancia, por ejemplo, No, ¿no? totalmente. Aparte, en el mundo actual, ya saliendo de la gestión de proyectos para ir al coaching, que sería motivo de otra charla, en el mundo actual, donde, digamos, donde básicamente Claro. precisamente no podés saber. Entonces, cuando vos decís yo sé, ¿qué sabes? ¿Qué sabes? O Por eso sea, está en rigor bueno las empresas, por eso, el reconocer, ¿no? por eso las empresas también tienen que cambiar la mentalidad, porque las empresas hasta hace poquito, Eduardo, ¿por qué nos contrataban? Por lo que sabías. O sea, a vos te contrataban por lo que sabías. Y ahora las empresas te tienen que contratar por tu capacidad de aprender, no, no por lo que sabes. Porque lo que sabes está en crisis, ¿no? Lo que sabes vos, lo que sé yo, lo que sabemos todos está en crisis por esto del mundo actual. Con lo cual, si una empresa sigue contratando gente por lo que sabe, está frita. Está frita. O sea, por eso también uno tiene que aprender a desaprender.
Es medio loco, ¿no? También es un jueguito de palabras. No, pero es real, es real, es real. Bien, vamos porque nos estamos yendo. Pero bien, digo, estábamos acá, vamos por el final del webinar. Estábamos hablando del ciclo de desarrollo. Fíjense, les quiero presentar esto, solamente presentarlo, ¿no? Presentarlo. Este ciclo, que es un ciclo continuo, es, yo no sé si es el único, pero es el ciclo de un producto típico, ¿no? Digamos, el product discovery. Product discovery sería, digamos, el análisis y descubrimiento del futuro del producto, al mismo tiempo imagínense que hay equipos que hacen Product Discovery, otros equipos que hacen Product Roadmap y otros equipos que hacen Product Delivery, ¿no? El Product Owner, pongámosle así, el dueño del producto, está constantemente haciendo un Product Discovery. ¿Qué sería un Product Discovery? Entendiendo cuáles son las necesidades del cliente, entendiendo el producto, viendo la visión de largo plazo. De acá a un año, ¿qué vamos a hacer? De acá a un año, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué grado de certeza? Y no con 100% de certeza, porque estamos hablando de agilidad. Pero de acá a un año viendo cuál es la necesidad, testeando, evaluando, entendiendo y planteando una visión de largo plazo. ¿Está bien? Esa visión de largo plazo, al mismo tiempo, esto no es un plano secuencial, ¿eh? No es un plano secuencia de que primero hago Product Delivery, Discovery, después Roadmap, sino están todos los equipos al mismo tiempo. ¿Está bien? Una parte del equipo haciendo Product Discovery, otro equipo haciendo el Product Roadmap. El Product Roadmap sería el caminito del corto plazo, de mediano, disculpen, la visión a mediano plazo, ¿no? Bueno, ok, ¿qué vamos a hacer en el próximo Q? ¿Qué vamos a hacer en el próximo trimestre? ¿Está bien? Y los equipos de delivery son los que están entregando, ¿no? Los que están desarrollando en el corto plazo, haciendo el desarrollo y la entrega de producto. Y a su vez, esas dos flechitas que van y vienen, son las flechitas de retroalimentación. O sea, ¿no? El Product Delivery, a su vez, es un feedback para el Product Discovery, ¿no? Es un poco, esto es un ciclo continuo. ¿Cuándo termina esto? Y nada, termina cuando o muere el producto, porque fue cambiado por otro, o se acabaron los recursos, qué sé yo, o nos echaron a todos, pero en general el producto va a evolucionar. Imagínense esto, imagínense, no sé, todos trabajamos en bancos y es un producto bancario. Bueno, listo, este producto bancario está siendo constantemente evaluado, testeado, entendido, y la gente dueña del producto está pensando qué va a hacer de este producto bancario en un año. ¿Cómo hacemos para ganar la competencia? ¿Cómo hacemos para esto? ¿Qué precisa el cliente? Haciendo focus groups, entendiendo, ¿no? Empatizando con el cliente, viendo cuál es la necesidad del mercado, bla, bla. Y dicen, ok, de acá a un año vamos a hacer esto. ¿Está bien? Pero no sentamos un año a trabajar, sino que estamos al mismo tiempo, el equipo de Product Roadmap está planteando la estrategia a corto plazo, mediano plazo, y el equipo de delivery está entregando. Eso sería un poco la idea. Esto se materializa así, ¿no? De algo así, ¿no? Por dar un ejemplo. Digo, imagínense esto, ¿no? Digo, tengo una planificación estratégica, otra manera de plantearlo, ¿no? O sea, había dicho delivery, discovery, roadmap, delivery. Acá le cambio el nombre. Planificación estratégica, planificación táctica, planificación operativa. O sea, la planificación estratégica sería la visión de largo plazo, el discovery. ¿Está bien? La planificación táctica sería el mediano plazo, el roadmap, y la planificación operativa sería la cuestión de corto plazo. Y esto, fíjense, ¿no? Anualmente estoy viendo la visión, o sea, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Y fíjense que esta visión, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta a nivel statement, o sea, a nivel declarativo. Acá no se va a detalle. No, yo no es que estoy haciendo el detalle, no estoy haciendo el plano de la casa. No estoy haciendo el plano de la casa. Estoy simplemente planteando que voy a hacer una casa, es un statement. ¿Bien? Y esa visión se evalúa solamente a efectos de priorización, se evalúa de una manera de muy alto nivel, ¿no? Por ejemplo, con una estimación de tipo T-shirt estimation. T-shirt quiere decir
remera, ¿no? ¿Cómo se evalúan las remeras? XL, L, medium, short, o sea, esto es una historia XL, esto es un tema short, esto es un tema medio, como para ver cómo lo encuadran. Entonces, esa es la visión de largo plazo. Si me meto más para adentro, cuatrimestralmente estoy revisando, ya armando el roadmap, ¿no? Y el roadmap ya se baja ese statement, se empieza a planificar en detalle, se empieza a definir épicas, requerimientos, temas, ¿no? Y se empieza quizás a bajar un poco la estimación, a un poco más detallado. Cuatrimestralmente, digo, ok, este cuatrimestre voy a hacer esto y ya más o menos tengo que empezar a detallar, a planificar, a desagregar cosas. Mensualmente tengo que ya estoy en una planificación operativa, ¿no? Ahí ya estoy pensando en releases. Este mes hago el release tal, que tiene tal cosa, este mes hago el release tal. Ya empiezo a planificar así. Para poder hacer ese release, ya tengo que tener una definición a nivel historias de usuario. Ya ahí estoy a detalle. ¿Está bien? Y a partir de acá empiezo con un ciclo, tipo semanal o quincenal por sprint, donde empiezo a iterar. Empiezo a iterar y empiezo a entregar. O sea, son como pilas que se van alimentando, ¿no? O sea, ¿se entiende más o menos? O sea, fíjense que todo esto concurre, todo esto va ocurriendo constantemente. O sea, digo, no es que estos tipos, los que dan la visión estratégica, se juntan una vez por año. No. Están constantemente viendo un año para adelante. ¿Lo ven? Están constantemente viendo un año para adelante. Esa sería un poco la idea. ¿Ok? Eso sería un poco cómo se implementa un esquema de planificación ágil en un sistema, ¿no? Una empresa. Y bueno, y finalmente, algunos marcos de trabajo que se trabajan, ¿no? Solamente para mencionarlos, en función del tipo de trabajo, el tipo de, digamos, de proyectos, o de, si yo tengo que desarrollar productos, y tengo que entregar iteraciones cortitas y pequeños incrementos de un producto, y puedo manejar una cadencia un poco más pautada, bueno, elegiré Scrum, es un marco de trabajo. Si Scrum no me sirve, elegiré algo un poco más operativo, un tablero tipo Kanban, que es una visualización gráfica. Kanban, que es el tablero gráfico. Kanban es el típico tablero de columna, ¿no? To do, in progress, done, donde se representan flujos de trabajo, ¿no? Y Scrumban es como la combinación de los dos. O sea, en rigor, Scrum es para entregas incrementales de valor en un producto típico. Kanban es para flujos de trabajo distintos, qué sé yo, flujos más operativos, flujos más, sí, quizás más tecnológicos, no tanto desarrollo, ¿no? Y Scrumban es más como una combinación de ambos, donde quizás me contiene la entrega periódica, pero a su vez no me quiero atar a temas tan rígidos, o tengo requerimientos quizás no tan detallados, entonces tengo que ser un poco más ágil, ¿no? Esto se puede ver más en detalle más adelante. Bien, no sé, hasta acá más o menos es todo lo que habíamos planeado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Contarles alguna pregunta? ¿Algún comentario? Acá hay alguna pregunta en el chat. Graciela se va, mil gracias. Bueno, gracias Graciela. Bien. ¿Cómo se llama? No sé, preguntas, consultas, dudas, ¿cómo le fue? Últimas. No. Decime, Para ¿no? ¿Todo variar, bien? para variar yo. Sí, decime. ¿Cómo, digamos, trabajando en Scrum, o sea, desarrollos propios, está claro cómo se maneja, ¿no? Ahora, cuando vos tercerizás algo, o sea, se hace todo el Product Discovery, y cuando empezás a delinear el roadmap para empezar a distribuir tareas, armar el sprint, se decide tercerizar una parte de lo que vas a hacer. Y
si no me equivoco, el sprint tiene duraciones fijas. Es como un Sí, carrito que pasa cada 15 días, ponele, cada 2 semanas pasa y vos lo que pones ahí sale. por definición de sprint es una iteración fija, un Ese tiempo incremento. fijo, ¿verdad? Por lo que le estás pegando de lleno a un problema que siempre existe cuando vos, digamos, vos no estás en control del desarrollo porque lo hace un tercero. Y bueno, Correcto. eso, Y eso, encima eso cuando lo recibo lo tengo que probar para ver si me están bueno, dando lo que pedí. eso es, siempre es complicado de implementar, por eso ahí donde vos tenés que plantear si realmente vas por un esquema de Scrum o tenés otro esquema distinto, ¿no? O sea, se dice que un método es ágil cuando aplica algún criterio ágil, no cuando aplica todos los criterios ágiles también, ¿no? Ok. Digamos, o sea, en general. Ya, ahí vos tendrías que hacer un análisis de todas estas consideraciones para ver si vas por un Kanban, por ejemplo, un sistema Kanban que te permita manejar ese flujo, o un Scrumban que te permita manejar un poquito mejor, ¿no? Empiezo a Eh, mezclar. y claro, De acuerdo a lo que me calce mejor, digamos. No es que, totalmente, totalmente, pues, totalmente, digamos, totalmente. el sprint, si la empresa con la que yo trabajo y tercerizo tiene los sprints de 2 semanas, yo puedo armar sprint de 3 semanas donde las 2 semanas de ellos estén ahí y lo mío Por es una ejemplo, tercera. o podés armar un ciclo del estilo, la entrega del producto de ellos entra en un ciclo tuyo que de testeo, digamos, también, qué sé yo. Sí. Ujú. Ahora, la pregunta sería, digamos, ¿tiene sentido meter un esquema, un sprint de testeo? Quizás no, o sea, ¿no? El Kanban está orientado al flujo constante de trabajo, ¿no? Yo digo, Ujú. por ejemplo, si vos tenés un esquema, ahí voy, Geraldine. Si vos tenés un esquema del estilo, yo tengo que entregar constantemente, no tengo que esperar que termine el sprint. Por ejemplo, Kanban es una solución. ¿No? Porque el sprint, Está bien, si vos te pones, por ejemplo, sprint de una semana o de un mes, por ejemplo, hasta que no termine el sprint, ¿qué hace? ¿No entrega valor? no entregas nada. No, entonces capaz que decir, no, mira, en Sí, rigor yo tengo un flujo Kanban y entrego a medida que termino, voy entregando. Sí, te y banca tú. me independizo de lo Total, estricto de totalmente, la fecha, ¿no? Ah, totalmente. Ahí Geraldine listo. tenía una consulta. Geraldine, gracias, Sí, ¿qué Eduardo. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo quería, tengo una pregunta y quería como exponerles algo que me está aconteciendo. Yo trabajo con un equipo ágil, son unas 8 personas y hacemos sprints cada 2 semanas. ¿Qué nos está pasando? Que dentro del flujo de trabajo que tenemos, a veces no llegamos con la parte de testing, porque el desarrollo no está listo para que dentro de esas 2 semanas se testee y posteriormente se llegue con un incremento. Claro, Entonces, una de las opciones que estoy investigando era separar los tableros y separar los momentos, ¿no? Un momento de desarrollo en un tablero Scrum de ingeniería y un momento de testing. subida, testeo, exacto, donde se haga todo un testeo y se haga como, por decir, la entrada a producción, entre comillas. ¿Qué pasa ahí? Em, Exacto, ayuda, no, es un ejemplo. no quiero ser malo, no quiero romperte la ilusión, pero lo peor que puedes hacer es eso, porque básicamente, por definición de una célula Scrum tiene que tener todo el conocimiento para entregar un ciclo, un incremento productivo. Esa es la definición de Scrum. Si vos separás el desarrollo con el testing, nunca vas a entregar un ciclo productivo, porque vas a depender del testing. Aparte, Exacto. cada célula va a tener un backlog distinto. Entonces, digo, puede ser ya vas a tener que sincronizar la entrega de uno con la salida de otro. En rigor, Exacto. yo ahí lo que haría es, a lo mejor sinceraría el alcance del sprint. O sea, digo, en rigor tendría que asegurarme, bajaría un poco, ¿no? En vez de meter tanto desarrollo que no termino de testear, bajaría un poco el alcance y diría, no, entrego menos, pero entrego. O sea, digo, en rigor, vos siempre tenés que plantearte, mientras más chico, mejor. Mientras más chico, mejor. Y entregar, y después tenés oportunidad de mejorar.
Yo Estamos siendo como bajaré. muy soberbios, ¿no? Estamos como tratando de abarcar muchas cosas. Y capaz que sé, pero bueno, no lo puedo decir porque no conozco, pero digo, capaz que la solución es esa. Aparte, por otro lado, una definición de un equipo de alta performance de Scrum tiene que ver con que el propio ciclo el propio equipo tiene que tener los skills necesarios para entregar un producto. Con lo cual, de hecho, la tendencia sería a plantearse también si no tenés que tener perfiles que te puedan testear también. O sea, ¿no? Esto es un problema también complicado, ¿no? Es decir, yo soy desarrollador, no testeo, yo soy testeo, no desarrollo, y eso te complica. Es preferible tener equipos más chicos, multidisciplinarios, esa sería la definición perfecta, un equipo multidisciplinario que tenga todo el conocimiento adentro para poder entregar un incremento. Y si vos pensás que es muy grande, achicalo. Exacto. Multidisciplinario quiere decir que cada uno tenga un perfil específico o que puedan tener varias skills en una misma persona. Claro, la idea de un perfil T sería, me estoy metiendo en un tema también más complicado, pero un perfil T es un perfil I, ¿no? Vos estás planteando que tenés un equipo que tiene desarrolladores y testers. Exacto. O sea, me estás diciendo que tenés perfiles I. O sea, un perfil I es una persona flaquita, no flaquita, la I representa el conocimiento profundo de un tema sin amplitud. Luego tenés desarrolladores que no testean y testers que no desarrollan. Una persona tipo T es una persona que tiene un conocimiento específico de un tema, esa sería la patita de la I, de la T, pero el techito de la T habla de amplitud en el conocimiento. Entonces vos podés separar el conocimiento entre varios. Si vos tenés un equipo de todas personas I, te falla uno y te falla una parte fundamental del proyecto. En cambio, te falla uno en un equipo de todas personas T y con el conocimiento de todos podés armar el conocimiento grupal. ¿Verdad? Claro, sí. Buenísimo, gracias. No, te agradezco a vos. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿Consulta? ¿No? Bueno, nada, como se llama, visítenos en 7 PM Café. Esta sería nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro sitio web, busquen ahí está todo. Esta charla va a estar subida ahí, y hay un montón de charlas también, y material que ponemos, qué sé yo. Nosotros, obviamente, les contamos, tenemos una oferta especial para ustedes, es la siguiente. Miren, se lo voy a abrir. En rigor, este webinar hablamos de planificación ágil muy someramente, y nosotros tenemos un taller que ya dimos 3 veces y ahora vamos a dar una 4ª vez, que es un taller de planificación ágil. O sea, donde estos temas los vemos más en profundidad, pero con casos concretos. Donde desarrollamos en 2 sesiones, o sea, en 4 horas, desarrollamos un poco, ya no hablamos de historia, todo eso no hablamos. Vamos al hueso y hablamos de planificación ágil, del ciclo delivery, herramientas de planificación, cómo se arma un backlog, se presentamos sprint, toda esa historia. Y la oferta que le damos a ustedes es, solamente por haber participado de esta edición, de este webinar, mañana nos tomamos el atrevimiento de mandarles un mail con una oferta de un 20% de descuento, si les interesa. Ahí va a estar el precio, todo. Acá no vamos a hablar de cuánto cuesta, es accesible, pero porque dijimos que es gratis, pero bueno, un poco la idea es que mañana se van a encontrar esta oferta, ¿sí? Esta oferta para ustedes es una oferta del 20% de descuento, si a alguno le interesa, ¿no? Si a alguno le interesa profundizar en este tema. José, no sé si quieres comentar algo. No, simplemente agradecer, saber que bueno, que nosotros seguiremos con este esquema, con estos formatos de trabajo de 7 PM, donde vamos a seguir generando, yo diría, generando encuentros, webinars, talleres. Tenemos ahí, como les decía, un camino para seguir construyéndonos y para seguir construyendo
desde el punto de vista del aprendizaje y de compartir y de recibir aprendizaje y de transmitir lo que podamos nosotros transmitir. Así que bueno, infinitas gracias por haber participado, un placer enorme. Y desde luego quedamos a total disposición por si quedó alguna duda o alguna cosa que quieran consultar. Ya saben dónde hacerlo, en la página tienen ahí espacios que también nos gustaría que si tienen críticas a la página, como la vamos construyendo día a día, nos gustaría esto, ¿no? De que sepan que en 7pmcafe.com.ar van a encontrar una buena cantidad, no solo del material de webinars y de talleres, sino tenemos ahí un newsletter, tenemos también un montón no somos egoístas y compartimos de colegas por ahí, un montón de links a temas. Visítenla que van a encontrar probablemente muchas respuestas que andan buscando por ahí por internet en Sí. esta página nuestra. En la parte Así de que- recursos, disculpame, en la parte de recursos están subidos todos los webinars que dimos. Este va a estar incluido también, así que ahí los Exacto. invitamos a que vean, están libres. Los pueden ir a ver a YouTube si quieren, o pueden entrar por la página y acceder al video de YouTube. Esto va a ser subido a YouTube también. Y lo que va a pasar, les cuento para ser honesto y para que no sea una sorpresa, que como ustedes anotaron, nosotros ya los metimos en la base de datos de suscriptores, con lo cual nosotros cada tanto mandamos una publicación ofreciendo un webinar nuevo, todo ese tipo de cuestiones. O sea, es probable que el próximo webinar se enteren o porque nos vieron en LinkedIn o porque les llegó un mail nuestro diciendo, estimada fulanito de tal, te invitamos al próximo webinar gratis, qué sé yo. Eso nosotros lo vamos a seguir viendo. Así que los invitamos a la página, así 7pmcafe.com.ar. Bien. Bueno, Bueno, un abrazo grande a todos y todas y nos estamos viendo prontito. exactamente. Gracias, gente. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Chao, chao, Emiliano. Gracias. Gracias. Abrazo. Chao, hasta Abrazo. luego. No sé Bueno. si cortaste la... La grabación no, todavía no. Dejo de compartir. Ahí voy a grabar. Ahí está. Bien. Bueno. Bueno, nos vemos. Te llamo en un ratito, ¿sí? Ok. Dale, abrazo. Nos vemos. Otro. Que Chao, siga chao. bien. Chao. Gracias.